Buenas tardes, Lick. Buenas Vamos a tardes, Lick. comenzar ahorita con la clase, compañeros. Solo permítame que doy ingreso. Buenas tardes, compañero. Ahorita doy ingreso a los demás compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañera. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Ahorita vamos a iniciar. Solo voy a compartir la presentación con ustedes. Buenas tardes, compañeros. ¿Pueden visualizar ustedes la presentación ahorita? Buenas tardes, licenciado. Sí, se ve. Sí, Gracias. licenciado. Entonces, vamos a continuar con los hechos lícitos sin convenio, compañeros, lo que ya habíamos iniciado en la clase anterior. Los hechos lícitos sin convenio constituyen una fuente de las obligaciones, tal y como habíamos comentado ya en la clase del día martes. Habíamos establecido que las obligaciones se derivan ya del contrato, y ahora vemos que se derivan de hechos que se realizan dentro del marco jurídico, es decir, que son legales, y también vemos que se realizan sin necesidad de que exista una especie de contrato o acuerdo. Entonces, permítame, compañeros, solo voy a dar ingreso. Discúlpeme. Bueno, compañeros, entonces habíamos ya profundizado sobre lo que era la gestión de negocios y habíamos platicado también de lo que era el enriquecimiento sin causa. Entonces, ahora vamos a ver la tercera causal que la ley establece, la cual se divide en varias situaciones, compañeros, en varias circunstancias, que es la declaración unilateral de voluntad. Es cuando en una sola vía se declara una cierta situación que genera obligaciones, compañeros. Es decir, que genera el hecho de cumplir
con una determinada situación. El enriquecimiento sin causa fue lo que nosotros habíamos abordado por última vez. Ahora, entramos en la declaración unilateral de voluntad. Perdón, compañeros, en la declaración unilateral de voluntad, nosotros podemos darnos cuenta cómo es que pueden hacer obligaciones de una situación en la cual voluntariamente nos involucramos, aun y cuando no sepamos a quién tenemos que cumplir. Es decir, quién será en todas estas situaciones como oferta al público, promesa de recompensa, títulos al portador. No sabemos, compañeros, con certeza quién es el acreedor. En todas, la persona que constituye esas figuras es deudor. En las otras era un poco más claro, pero aquí no sabemos. No tenemos certeza de a quién debemos de cumplirle la obligación. Se va a dar conforme el tiempo pase, mientras se constituya una situación, ahí nosotros veremos qué es lo que tenemos que eh, a realizar, a quién le tenemos que cumplir. Fíjense que son situaciones bien interesantes, y les comento por qué son interesantes. Son interesantes porque son cosas que se dan con mucha cotidianidad, de manera muy usual. Fíjense, compañeros, que cuando yo era estudiante, cuando estuve también en las aulas que ustedes están, de la facultad, claro, en ese momento no eran virtuales, ¿verdad? No se había suscitado esta situación tan complicada que es la pandemia. Recuerdo que cuando comenzamos a estudiar lo que era derecho de obligaciones, yo venía con la idea de que una obligación básicamente era un préstamo, a que yo tenía que ir a un banco y solicitar que me prestaran dinero, y pues yo lo iba a pagar, y entonces ya se generaba una obligación. Ahora nosotros vamos a ver poco a poco cómo eso no es así. O sea, el préstamo es tal vez la forma más típica, o por lo menos tal vez la más popular, pero aquí nos damos cuenta de cómo existen otro tipo de obligaciones generadas de situaciones muy cotidianas. Veamos entonces la declaración unilateral de voluntad. Oferta al público. Veamos nuestro artículo 1629, por favor, compañeros, en el Código Civil. A ver, ¿quién me puede apoyar con la lectura, compañeros? Buenas tardes, Lick. Buenas Artículo tardes. 1629. Oferta al público. La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. Muchas gracias, compañera. Fíjense, compañeros, que esta es una situación bien, como les digo, bien usual. Creo que a la mayoría nos ha sucedido, por lo menos a mí sí. De repente yo voy a un supermercado, por ponerles un ejemplo, y en los estantes encuentro algún producto, y hay un letrero donde dice que el producto se encuentra con algún porcentaje de, con algún porcentaje de descuento. Entonces, bueno, digo yo, pues perfecto, me parece bien, me lo voy a llevar. Y cuando llego a la caja, me dicen, mire, fíjese que el producto tiene tal valor, no este que usted dice. O simplemente cuando me lo cobran al valor normal. Entonces ahí hay un problema, porque el precio que se está ofertando no es el que que deberían de haberme cobrado.
Entonces uno dice, bueno, mire, fíjese que hubo un error. Pusieron mal el letrero. O se equivocaron. Fíjense, compañeros, que esa situación puede generar en determinado momento que se deduzcan daños y perjuicios. Para que esté un poco más claro esto que nosotros vemos aquí, la lectura de los artículos, el derecho civil, compañeros, en su estudio se divide en dos grandes ramas. La primera es el derecho civil sustantivo, que es lo que nosotros estamos viendo. Es el derecho civil 1, 2, 3 y 4. Es la teoría. Entonces aquí vemos las instituciones y también vemos que hacen referencia a que entonces se tendrá que deducir responsabilidades o, o simplemente hay una definición de cada una de las instituciones, compañeros. Hay una definición a cada momento de cada una de las instituciones que nosotros abordamos. Pero también hay otra rama del derecho, la cual ustedes van a empezar a estudiar el próximo año, el cuarto año, que es el derecho procesal civil. El derecho procesal civil es la parte adjetiva del derecho civil, es la práctica. Entonces, todas estas instituciones, referencias que hace el Código Civil, pueden ponerse en práctica a través de procesos contemplados dentro del derecho procesal civil. Es decir, hay procesos de conocimiento como el juicio ordinario, hay procesos orales como el oral de alimentos, hay procesos de ejecución. Todo está contemplado dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, que es la forma en la cual todo esto que estamos viendo se lleva a la práctica, compañeros. Puede ejecutarse. Entonces, muchas de las cosas que vemos aquí, algunos me han preguntado, mire, pero ¿y entonces cómo se deducen las responsabilidades ante quién? Entonces, eso será ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un juzgado, ante un juez, para deducir las responsabilidades. La teoría, es decir, el marco legal positivo, es lo que nosotros vemos en el Código Civil. O sea, ahí está enmarcado todo lo que nosotros, las figuras que nosotros debemos conocer. En este caso, ustedes ya pasaron por varios libros, ya entraron, ya vieron lo que era la persona, eh, sucesiones y otro tipo de situaciones. Ahora estamos ya en lo que son las obligaciones. Aquí hago una pequeña pausa porque me hacen una pregunta: ¿por qué está vinculado el derecho civil con el derecho mercantil? Fíjense que el legislador así lo quiso desarrollar al momento de compilar las leyes y emitir el Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas de la práctica, de la praxis, es casi que la misma, es casi que son los mismos caminos en el derecho mercantil. Entonces, por eso es que hay figuras que son muy similares y se utilizan en la práctica de manera casi idéntica. Entonces, ahí es una decisión del legislador. Entonces, de esa manera fue como se desarrolló. Entonces, yo les comento esto porque fíjense que para aterrizar y que ustedes tengan un poquito más claro esta situación, yo vengo y emito una oferta, ¿verdad? Lo mismo hago con perdón, es lo que hace el supermercado. Oferta productos. Es decir, agota el principio de publicidad. Publicita unos productos y dice, miren, los productos están a menor precio. Y cuando nosotros llegamos, resulta que no. Entonces, la persona que ofrece al público, compañeros, productos en determinado precio, queda obligado a sostener ese ofrecimiento. O sea, si no lo sostiene, puede deducírsele daños y perjuicios. Les pongo el ejemplo del supermercado porque es lo más común, compañeros. Creo que la mayoría nos ha tocado pasar por una situación similar. El problema es que no podemos ejecutar ahí
podríamos hacerlo. Podríamos en determinado momento, miren, lo voy a demandar. Pero generalmente no se hace porque si nosotros vamos a demandar por un producto que cuesta 20 quetzales, pero en oferta y el precio normal es de 40 quetzales, por ponerles un ejemplo, y el proceso judicial nos va a llevar no solo como un año o dos, y onerosamente va a ser muy alto, 5,000, 10,000 quetzales, creo que ahí se pierde un poco el equilibrio. Entonces, por eso es que no vemos que hayan procesos por ese tipo de cosas. Pero realmente ahí podemos ver que no se cumple con lo que establece la ley. O sea, si alguien oferta un producto al público, debe en determinado momento sostener ese ofrecimiento, compañeros. Se obliga. Recordemos que declara unilateralmente su voluntad. Y al declararla unilateralmente, entonces genera una obligación. Lo que pasa es que tiene que cumplir, porque ya la obligación existe. Entonces, en este caso, tendría que cumplir. De lo contrario, como recordemos que esto es una obligación jurídica civil, coercitivamente podemos obligar a la persona a que cumpla. Claro, como les digo, no se ve tan común, eh, no es tan común, no se mira tan seguido. Ese cumplimiento, ¿por qué? ¿Por qué no se ve no es tan común? Porque lo que sucede es que el efectuar esa situación, lo que va a generar es que haya un desequilibrio, ¿verdad? Realmente, por 20 quetzales voy a gastar 5,000 al ingresar a un proceso judicial. Recordemos que los procesos judiciales, compañeros, también son onerosos. Por eso es que muchas veces nosotros no vemos que se puedan cumplir tal como la ley lo establece. Pero el ejemplo del supermercado es muy válido. La persona que ofrece algo al público tiene que cumplirlo con el precio que está ofreciendo. Si no, incumple con la obligación. Hay unas ventas por teléfono. A ver, el compañero Cristian Guerra. Muy buenas tardes, licenciado. Eh, Sí, buenas tardes. por ejemplo, en ese caso del supermercado, que le ofrecen un producto pues, a cierto precio y la persona pues llegara a demandar y aunque gaste 5,000, 10,000 quetzales en el proceso, como cuánto, si llegara a ganar el juicio, como de cuánto, pues cuánto sería la indemnización que le tocaría Es o que el concepto de daños y perjuicios. esa es también otra de las situaciones. El juzgador, el juez va a establecer las circunstancias, las pruebas y va a emitir su fallo. Pero realmente, por muy alto que sea, no va a llegar incluso a, a pago de abogados u otras situaciones que se dan, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, sale un poco caro. Entonces, por eso es que no vemos tan seguido esa situación, ¿ya? Que hayan demandas en ese sentido. Sí las hay, pero por otras situaciones, un poquito más altas. Aquí me hablan sobre costas procesales, pero realmente es un poco complicado que se pueda establecer. Probablemente yo les pudiera decir, bueno, logró ganar y le dieron un pago similar a lo que había gastado. Pero eso es bastante difícil, compañeros. Entonces, probablemente, o sea, no es una generalidad. Eso es a lo que me refiero. Posiblemente el juez pueda fallar en ese sentido.
resulta, compañeros, que es un poco difícil que ese procedimiento se dé tan comúnmente. ¿Verdad? Lamentable para nosotros que somos abogados y ustedes que están estudiando también para ser abogados, compañeros, porque sería una fuente de trabajo, ¿verdad? Entonces, hay una, hay una, un dicho por ahí que dicen, bueno, es que lo que pasa es que tiene que considerar usted cuánto le va a cobrar el abogado. Entonces, todo eso es un cúmulo de situaciones. Probablemente en algún momento el juez sí falle y, y va a pagar, se va a demostrar, primero se tiene que demostrar que el precio no se sostuvo. Y si no se sostuvo, bueno, entonces se le va a cobrar a usted incluso lo que gastó en sus abogados y toda la cuestión. Pero eso no es una genialidad. Entonces, por eso les decía yo, pero sí abre la puerta para que en determinado momento se pueda plantear algún tipo de acción. ¿Por qué? Porque la causal es la que está contenida en la ley. No se sostuvo el precio que se estaba ofreciendo, porque ya se hizo público. Bueno, compañeros, veamos ahora la promesa de recompensa. Esa es el segundo causal contenido dentro de la declaración unilateral de voluntad. La promesa de recompensa, compañeros, veamos el artículo 1630 del Código Civil. A ver, ¿quién me apoya con la lectura, compañeros, por favor? Yo, Artículo licenciado, 1630. A ver, la compañera Norma Rocío. Gracias, licenciado. Artículo 1630. Promesa de recompensa. El que hace oferta por la prensa u otro medio de difusión de remuneración, una presentación o un hecho, contrae la obligación de cumplir lo prometido. Continuemos. Perdón. Cualquiera que realice la prestación, aun cuando no haya tenido conocimiento de la existencia de la promesa, puede exigir del obligado la recompensa ofrecida. Miren, compañeros, la promesa de recompensa es cuando se ofrece una cierta cantidad de, generalmente de dinero, por la prestación, para remunerar una prestación. ¿Qué quiere decir esto? La remuneración de una prestación. Se solicita la actitud de una persona, es decir, que haga algo, que no lo haga, que entregue algo o que no lo entregue. Recordemos que la prestación es aquella actitud de dar o no dar, hacer o no hacer. Entonces, eso se hace a través de medios de difusión. Yo recuerdo que aproximadamente en el año 2012, el Ministerio de Gobernación emitía algunos anuncios y lo hacía a través del periódico. Los periódicos, también a través de la radio y la televisión, donde decía que que solicitaba que se iba a entregar una cierta cantidad de dinero a quien ofreciera información sobre el paradero de ciertas personas o cierta información. De igual manera sucede con cuando se emiten recompensas porque se extraviaron algunos documentos o porque simplemente se perdió alguna mascota. Entonces ahí se está prometiendo recompensar a alguien. Ahí ya hay una deuda, compañeros. Si yo emito una promesa de recompensa, estoy prometiendo, soy promitente, prometo entregar cierta cantidad de dinero a quien me otorgue cierta información o que me otorgue información sobre el paradero de mi mascota o traiga mi mascota de manera, en buenas condiciones o simplemente
que me dé información sobre mis documentos que perdí, por ponerles ejemplos, compañeros, ahí yo ya estoy obligado a cumplir con lo que estoy prometiendo. ¿Qué va a pasar si no lo hago? Si no lo hago, pueden combinarme a mí a que lo cumpla. Hay una fuerte obligación. Recordemos que en algún momento nosotros vimos las obligaciones morales, vimos las obligaciones sociales y también las obligaciones civiles. Y la diferencia de las obligaciones civiles con las obligaciones morales y sociales era la coercibilidad, es decir, me pueden obligar, me pueden demandar para obligarme a cumplir. Y eso puede pasar aquí. Entonces, de igual manera que en el anterior, yo no sé quién es el acreedor. Yo no sé quién es el que me va a cobrar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, vengo y establezco. Perdón, compañeros, solo de ingreso a alguien más. En este caso, yo no puedo en determinado momento de establecer o dilucidar exactamente a quién le tengo que pagar. Pero una vez yo hago esa oferta a través de medios públicos de difusión, agoto el principio de publicidad, porque publicito esa situación, yo tengo que pagar, compañeros. Es una situación muy similar a la oferta al público, solo que esta es una promesa de recompensa. Fíjense que pareciera hasta algo así como medio de película, ¿verdad? Bueno, mire, estoy dando recompensa por información, pero es algo muy usual. Aquí creo que en algún momento dejó de utilizarse, pero porque el Ministerio de Gobernación sí lo utilizaba. Lo que sucede, compañeros, es que también es riesgoso. Aquí nosotros tenemos que tener en consideración que tiene que tener un cierto grado de seguridad. No sabemos quién puede ser el acreedor que llegue, si va con buenas intenciones. Entonces, en algún momento dejó de hacerse pública la recompensa en sí. O sea, antes se decía, bueno, son tanto para quien me traiga tal información. Pero de repente ya no decían la cantidad, porque había que investigar a la persona que iba a llevar la información y a ver si era legítima la información, no como en el caso de se extraviaron unos documentos, entonces ahí sí uno puede saber, ¿verdad? Se entregó los documentos y uno ve los documentos, pero con la información es un poco distinto. Entonces, en otros países sí se utiliza con mucha frecuencia, pero aquí no quiere decir que no se haga, aquí también se utiliza, también se realiza, también se lleva a cabo. Entonces, y está debidamente reglamentada dentro de nuestro Código Civil. El artículo 1631 dice, la promesa pública de recompensa podrá revocarse cuando existe justa causa para ello, en la misma forma que la oferta, a no ser que la prestación se hubiere ya realizado. Es decir, si en determinado momento yo considero, bueno, entonces ya no voy a realizar ya no voy a ofertar nada, ya no quiero, perdón, ya no voy a otorgar recompensa por los documentos que perdí. Creo que no es necesario hacer ese gasto. Entonces, esa revocación, donde estoy considerando que es negativo, entonces voy al periódico donde se hizo la publicación, o a la radio donde se difundió, o voy a la televisión, y de esa misma manera tengo que establecer que se está revocando esa situación. A eso es a lo que se refiere este artículo. A menos, dice, por eso es que es interesante este artículo, compañeros,
que la prestación se hubiera ya realizado. Es decir, la actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer, ya se hubiera realizado. Volvemos al asunto de que se extraviaron los documentos y ofrecí recompensa. Resulta que los documentos ya los encontró una persona y ya se contactó conmigo o se contacta conmigo. Entonces ahí ya no puedo revocar porque lo que yo estaba pidiendo ya se realizó. A eso es a lo que se refiere este artículo. Es un poco interesante, compañeros, ver cómo una situación como estas puede en determinado momento causar algún tipo de problema, aparte de lo que se está buscando, que es un beneficio. Incluso hay, aquí en Guatemala, esa figura no se escucha porque realmente no se utiliza tanto. Pero si nosotros vemos en algunos clasificados, hay algunas cosas que aparecen, se ofrece recompensa por que quien devuelva a mi perro de raza tal y tal y tal en buenas condiciones. Pero hay una figura que se utiliza, y tal vez ustedes lo han visto en las películas, que se llama cazarrecompensas. Entonces son personas que se dedican a eso. Eso se da en otros países, realmente aquí, como les digo, la figura pues no es tan usual por principios de seguridad, porque la persona a quien le tenemos que pagar tiene que demostrar plenamente que está actuando bajo ciertos parámetros, ¿verdad? Que son los contenidos en relación a la promesa de recompensa. El artículo 1632 dice, compañeros, la revocación obliga al promitente a reembolsar los gastos hechos por quienes de buena fe comenzaron a ejecutar el hecho y dieron aviso de haber principiado, pero la suma total que se reembolse no podrá exceder del monto de la remuneración ofrecida. Volvemos al caso de los documentos que yo había extraviado. Entonces, ¿qué va a pasar? Alguien se contactó conmigo, me dijo, mire, yo ya empecé a buscarlos. Ya incluso gasté tanto para que me dieran información del paradero de sus documentos. Entonces ahí en ese caso yo tendría que reembolsarle los gastos en los que él incurrió, según lo que establece este artículo. Pero nunca sobrepasar la recompensa que yo había prometido. Imagínense, voy a dar 10,000 quetzales porque me entregue mis documentos. Fíjense que yo ya inicié con el procedimiento, ya fui al lugar y gasté 15,000 quetzales. Eso no es posible. Únicamente se le dará si es menor que la recompensa en sí. Entonces, esta institución existe, pero ha tenido algún tipo de detrimento precisamente por cuestiones de seguridad. Pero a lo que vamos aquí, compañeros, es que unilateralmente una persona se obliga a cumplir con una obligación sin que el otro sujeto de la obligación se sepa exactamente quién es y en qué momento va a aparecer. Entonces aquí nosotros somos los deudores. Nosotros estamos ofreciendo la recompensa, pero no sabemos quién es el acreedor porque no sabemos quién es el que nos va a cobrar. Y por último, compañeros, tenemos los títulos al portador. Los títulos al portador son aquellos que no están expedidos
a nombre de una persona determinada, compañeros. No tienen nombre. Simplemente por la tenencia, la aportación del documento, eso hace que la persona que lo porte sea el propietario del título. Les voy a explicar esto con un ejemplo, compañeros. Creo que la mayoría tal vez lo ha visto. El cheque. Resulta que en determinado momento yo quiero girar un cheque. Le voy a pagar a una persona por algún servicio. Pero el nombre no estoy muy seguro. En mi caso, yo me llamo Francisco, Juan Francisco. El segundo nombre, Francisco. No sé si Francisco se escribe con C o se escribe con S. Y si lo escribo mal, no lo va a poder cobrar. Entonces vengo y lo emito al portador. Me entrega el cheque. Entonces ya yo voy con el cheque y lo puedo cambiar. Anoto mi número del documento personal de identificación y lo firmo. Y ya lo puedo cambiar. En ese caso yo soy el portador, yo soy propietario del documento porque yo lo estoy portando. Pero ¿qué pasaría si se pierde? Quien lo encuentra puede cambiarlo. Porque no está emitido a nombre de una persona determinada, sino está emitido a nombre de quien porte el título. Aquí también se dan situaciones de seguridad, compañeros. Fíjense que el título más común es el cheque, pero en algún momento el capital de las sociedades anónimas se divide en acciones, es un capital accionado. Y estas acciones, hasta hace algunos años, las acciones eran acciones nominativas y acciones debidas al portador. Las acciones al portador bastaba la simple tenencia, compañeros, del título para establecer la propiedad del mismo. Y las nominativas sí decían el nombre, sí consignan el nombre. Pues por cuestiones de seguridad, en determinado momento se eliminaron las acciones al portador. Hubo una reforma a la ley y ahora las acciones solo son nominativas. Es decir, tienen que tener el nombre a quien pertenece. Porque el hecho de que tengamos en nuestro poder un título, ya en determinado momento tiene la propiedad la persona que lo porte. Entonces eso, ahí, por ejemplo, si yo estoy emitiendo un cheque al portador, no lo estoy emitiendo a nombre de una persona determinada, tal y como dice la ley. O sea, no sabemos con certeza quién es el acreedor. Yo voy a pagar, pero quien lo va a cobrar es quien lo tenga en su poder, quien lo esté portando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas tres figuras tienen esa característica. No sabemos quién es el acreedor. Unilateralmente, una de las partes declara su voluntad de cumplir con una obligación. Pero, ¿ante quién la vamos a cumplir? Es es lo que no se sabe. Eso es lo peculiar de estas figuras. Siguiendo con los títulos al portador, veamos el artículo 1638, compañeros. Dice:
son títulos al portador los que no están expedidos a favor de persona determinada, contengan o no la cláusula al portador. Estos títulos se transmiten por la simple tradición, que se entregan solamente así. Perdón, se entregan solamente así. El artículo 1639 dice, el poseedor de un título al portador puede reclamar del emisor la prestación debida. Es decir, quien emitió el título, en este caso yo estoy emitiendo un título, la persona a quien se lo estoy entregando, o sea, la persona que lo tenga, puede cobrarlo y yo lo tengo que pagar. No está en determinado momento a un nombre determinado. Es algo interesante que lo vemos muy a menudo, compañeros. Esto del título al portador, en especial los cheques, realmente es lo que se ve muy a menudo. De estas tres figuras, la que más es usual es precisamente esta. Entonces, de esa manera es como puede cumplirse con la obligación. Cuando ya la persona que porta el título, ya no hay ningún tipo de problema ahí. Ya se encargan de poder desarrollar el pago, es decir, de poder efectuar el pago. La persona que emitió el título. Ya la persona que lo porta puede en determinado momento decir, bueno, entonces yo lo voy a cobrar. Ahora, compañeros, las cuestiones de seguridad que hemos mencionado aquí, pues obviamente son temas accesorios, ¿verdad? Porque el tema principal es el hecho de que unilateralmente una persona genera obligaciones. Sin que se siente con otra persona y bueno, firmemos un contrato donde vamos a crear, modificar o extinguir una obligación. Aquí se genera por un hecho voluntario, que está enmarcado dentro de la ley, pero que no tiene de respaldo un contrato o un convenio. Por eso se llaman hechos lícitos sin convenio. Y son fuentes de derecho, de obligaciones, perdón. ¿Tienen alguna duda sobre esto, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna observación sobre este tema? Bueno, compañeros. Bueno, de todas maneras, yo voy a subir las diapositivas a Classroom y ustedes tendrán ahí el fundamento legal que yo les estoy consignando ahí, donde está contemplado cada una de las figuras de las que hablamos. Entonces, compañeros, pues hasta aquí dejaría la clase del día de hoy. Nos vemos entonces en esta misma vía el día martes. Ya el martes vamos a platicar sobre otra fuente de obligaciones, que son los hechos ilícitos, lo que está enmarcado fuera de la ley, que también produce obligaciones. Entonces, compañeros, no me resta más que desearles a ustedes una feliz noche y un buen fin de semana. Siempre con cuidado, porque si bien es cierto, el tema de la pandemia pues ha dado menos publicidad, no quiere decir que se haya ido. Entonces siempre con los cuidados necesarios, compañeros, esperando que ustedes estén bien y que sus familias también, compañeros. Entonces pasen ustedes una feliz noche, compañeros, que Dios me los bendiga, nos vemos el día martes. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Noche, compañeros.